pero obviamente sí es un libro que nos desafía, ¿no?, a comprenderlo, de hecho, completo, ¿no? Completo el libro. Y ahí en el capítulo 12, Daniel capítulo 12, vamos a leer del verso 1. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 13. Muy bien. Yo lo leo, sígalo con su vista. Daniel capítulo 12, del 1 al 13. Dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos el poder acercarnos delante de tu presencia, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que apartan este tiempo. Sin duda, Señor, queremos comprender tu palabra, Señor. Queremos comprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Permítenos, Señor Padre, dentro de tu voluntad, de tu gracia, que esta palabra, Señor, sea en nosotros, Padre, real, que la podamos entender y la podamos vivir, Señor, día a día, Señor, en el mundo, Padre. Te lo pedimos, Señor, tu presencia y la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien.
Lo que vamos a ver el día de hoy, obviamente no tenemos el tiempo para explicar todas y cada uno de los detalles del libro de Daniel, y tan solo el capítulo 12 nos llevaría, yo creo que un mes en poder comprender todo lo que menciona aquí, y creo que nos quedaríamos corto. Pero lo que sí quiero que notemos es el capítulo 12, verso 1, 2 y 3, y cómo termina todo el libro, que es en el verso 13 del capítulo 12. Ahí en sus Biblias, en el capítulo 12, verso 1, 2 y 3, dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro, ¿sí? En el libro. Obviamente está haciendo una referencia al libro de Apocalipsis cuando menciona el libro de la vida. No lo vamos a abordar el día de hoy. Dice el verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, ¿qué? Perpetuo. Vamos al libro de Juan. Acompáñenme a Juan, capítulo 5. Aquí encontramos en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, este pasaje que vemos en el libro de Daniel, capítulo 12. ¿De qué está hablando Juan? Obviamente, si nosotros leemos no desde el verso 29, sino desde el verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Por lo tanto, lo que nos está diciendo la palabra, nos está mencionando y nos está haciendo referencia a Cristo. La palabra de Cristo, si alguien cree en esa palabra y cree al que lo envió a Cristo para decirnos esa palabra de salvación, dice que no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que cualquier persona que escucha su voz, y cuando hablamos de que aquellas personas que escuchan su voz o que oyen su voz, no se está hablando literalmente de escuchar solamente. Obviamente estamos hablando de creer. De hecho, el verso 24 menciona y dice lo siguiente: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene que vida eterna. Por lo tanto, el verso 25 corresponde con esta misma idea, que dice: viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. Ese oír va implícito el creer. Obviamente también con obediencia, ¿verdad? No vamos a poner esa parte, pero el verso 26 dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, lo que podemos pensar aquí es que estamos hablando de Cristo. El pasaje está hablando de Cristo Jesús, ¿cierto? Sí. Verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, Cristo tiene la autoridad de hacer juicio. ¿Por qué? Porque dice que es ¿qué? El Hijo del Hombre. Esta expresión Hijo de Hombre en el libro de Daniel la vemos en el capítulo 7. Entonces, tiene la autoridad de hacer juicio. Verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz. Los muertos que están en los sepulcros oirán su voz. Y cuando vemos esta expresión, obviamente no es que Jesús estuviera pasando por un cementerio y todos los que escuchan su voz se van a levantar, ¿no? Sí, como las películas de los zombies, ¿no? Sino que lo que menciona aquí es lo que menciona en el verso 24, en el verso 25, en el verso 26, los que oyen la palabra, los que han pasado de muerte a vida, estos son los que al oír la voz de Dios van a tener vida eterna. Por lo tanto, el verso 29 dice
y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿qué? A resurrección de condenación. Entonces, esto ya nos está hablando acerca de no el momento en que nosotros estamos hoy aquí, sino está hablando de la resurrección, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo 6, dice el verso 27 del capítulo 6, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este que señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál, hermanos? Leemos juntos, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces estamos hablando de creer en Jesús. Verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan, verso 33, de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. Verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿no qué, hermanos? No creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y lo que a mí viene, no le echo fuera. 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Leemos juntos, hermano, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, cuando nosotros meditábamos el libro de Juan, una de las cosas que podíamos ver es lo que nosotros llamamos como el ya y el todavía. La Biblia nos enseña que ya somos salvos y tenemos la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Ya lo tenemos. Él ha hecho una obra de transformación. Juan capítulo 3 menciona acerca de ese nuevo hombre, de ese nuevo nacimiento. Pero la realidad es que todavía falta la perfección. ¿Y cuándo viene eso? ¿Cuándo es eso? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces, Jesús y también Pablo enseñan que la resurrección de los muertos se refiere a esa glorificación cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Daniel, vamos a Daniel, hermanos. Capítulo 12. En el verso 1 menciona una gran tribulación. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Habla de liberación del pueblo, ¿no? Todos los que todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Estamos hablando del libro de la vida. Verso 2. Y muchos de los que duermen, ¿a qué se refiere? Fuimos a Juan y vimos a qué se refiere. Los que duermen son aquellos que no creen en Cristo, pero al escuchar la voz de Cristo, creen en Él y entonces ahora tienen vida, ¿cierto? Entonces dice el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y ¿qué? Y confusión. Entonces lo que está mencionando aquí es esa glorificación. Después de que han pasado ese pueblo en el verso 1, esa terrible persecución, tiempo de angustia, menciona aquí tiempo de angustia, en el verso 2 promete una glorificación, un
dice aquí, unos para vida eterna, perdón, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ambos serán resucitados, tanto quienes, los que hacen lo bueno como los que hacen lo malo. Entonces, en el verso 2, en el verso 3 dice lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua ¿qué? Eternidad. Entonces menciona aquí a los entendidos. Estos entendidos, ¿cómo serán? Resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Si nosotros vamos al verso 13 del capítulo 12, este mensaje es para Daniel. Fíjense lo que dice: y tú irás hasta el fin y reposarás. La palabra reposar, ¿qué nos da a entender? Obviamente él no iba a ir a su casa y se iba a atender en el sillón e iba a descansar. Esta palabra está diciendo que iba a morir. Reposarás y te levantarás para recibir ¿qué? Tu herencia, tu heredad. ¿Cuándo? Al fin de los tiempos. Entonces, lo que nos está diciendo el libro de Daniel en el capítulo 12 de manera muy, pero muy sencilla es que va a haber angustia, un tiempo de angustia, pero entonces ese pueblo será liberado. ¿Liberado? ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo resucite en el día postrero a esas personas que han creído en Él. ¿Cierto? ¿Cómo entendemos esa parte? Mencionando el verso 13, cuando Dios le dice a Daniel que al final él va a morir, pero al final va a recibir ¿qué? Su herencia. ¿Dónde? ¿Cuándo? En la resurrección. ¿Sí me explico, hermanos? Es sencillo esta parte. Yo sé que es sencilla, podríamos profundizar todavía más, ¿sí? Pero lo que podemos entender aquí, hermanos, es de que lo que está prometiéndole Dios a Daniel no es tan solo esa resurrección, sino que también va a haber un tiempo de angustia. Y este tiempo de angustia está en todo el libro de Daniel, en todo. El libro de Daniel se puede dividir en dos partes, en dos grandes partes, del capítulo 1 al 6 y del capítulo 7 al 12. Si nosotros vemos el capítulo del 1 al 6, hermanos, el capítulo del 1 al 6 también lo podemos dividir en dos partes. Cuando estuvimos meditando, nosotros leímos el capítulo 1, donde Daniel y sus amigos son llevados a Babilonia. Ya en Babilonia, en el capítulo 3, los amigos de Daniel son obligados a postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Y al no ceder ante esa exigencia de Nabucodonosor, ¿dónde son echados? ¿A dónde? Al horno de fuego. Y si vamos nosotros al capítulo 6, encontramos la historia de Daniel siendo obligado a que no debía de orar a Dios, ¿no? Estaba prohibido adorar a sus dioses, a otros dioses, fuera de los dioses babilonios y sobre todo el rey. ¿Y qué sucede? Lo acusan y entonces es obligado a no rendirse o rendir oración, adoración a su Dios. Si niega eso, ¿y de dónde es echado? Al foso de los leones. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Yo sé que es muy sencillo lo que estamos viendo, pero lo que podemos ver es de que en medio de esta aflicción en la que ellos se encontraban, son personas fieles que lo que buscan es agradar a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 6. En el capítulo 1, Daniel no quiere comer de la comida del rey, tampoco
sus amigos comen de la comida del rey. Capítulo 3, se niegan a doblegarse ante la estatua de Nabucodonosor. Capítulo 6, Daniel se niega a no rendir adoración a su Dios y por eso son perseguidos. Y vemos que son echados inclusive al horno de fuego y al foso de los leones. Eso es el capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 6. Ahora, la segunda parte de esa primera parte del 1 al 6 está en el capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 5. ¿De qué nos habla? Dios le muestra a Nabucodonosor en un sueño acerca de lo que iba a ocurrir. Capítulo 4, ¿qué hace Dios? Trata directamente ¿con quién? Con Nabucodonosor. Y capítulo 5, ¿con quién trata Dios también? Con Belsasar. ¿Qué vemos? Dios se está manifestando y mostrando a quienes, a los reyes paganos, acerca de su obra, acerca del evangelio, acerca de la venida del Hijo del Hombre, acerca de la venida del reino de Dios. ¿A quién se los está diciendo? A los reyes paganos. Entonces, mi pregunta es, esta parte del 1 al 6, ¿cuál era la responsabilidad de Daniel y sus amigos? ¿Cuál era la responsabilidad? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿A quién llamaba Nabucodonosor cuando tenía un sueño y no entendía? ¿A quién? A Daniel. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ellos estando en Babilonia? Presentar ¿qué? El evangelio, la salvación. ¿A quién? A un mundo que estaba en tinieblas, vamos a decirlo así. Entonces, de manera sencilla, lo que nos dice el capítulo 12, lo vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. ¿Qué hay? Opresión, angustia, ¿o no es así? Pero en medio de eso, estos hombres se mantienen fieles a Dios y no se doblegan ante el poder de este mundo. ¿Y qué le promete Dios a Daniel en el capítulo 12, verso 13? Tú vas a morir y vas a recibir tu heredad hasta el fin de ¿qué? De los tiempos. Estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para todos aquellos que pensaban, como piensa el mundo, entre comillas, que aquí es donde nosotros tenemos que gozar lo que Dios nos da y lo que Dios nos promete, le tengo una noticia. El libro de Daniel no dice eso. Es más, el libro se encarga de decirnos que en este mundo lo que el pueblo de Dios va a obtener es angustia, persecución, ¿por parte de quién? De este mundo. ¿No fue así con Daniel? ¿No fue así con sus 3 amigos? Ahora, veamos la segunda parte. La segunda parte, hermanos, ya no se habla o ya no no se le dice al mundo, sino la segunda parte se cree que obviamente es para el pueblo de Dios. Es un mensaje para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ese mensaje va directo a enseñar lo siguiente. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7. Obviamente estamos hablando de la segunda parte, capítulo 7 al 12, ¿sí? En esta parte del capítulo 7 hasta el 12, lo que nos habla es de que va a haber sufrimiento, va a haber angustia. ¿De quién? Del pueblo de Dios. Va a haber sufrimiento. Segundo, va a haber sufrimiento. El sufrimiento va a ser limitado y
va a haber una recompensa después de ese sufrimiento, que es lo que nosotros vimos en el capítulo 13. ¿Sí? A ver, vamos a poner en perspectiva esto, ¿no? Capítulo 7, versos 7 y 8. Daniel 7, capítulo 7, versos 7 y 8. Mire lo que dice el verso 7 y el verso 8. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. O sea, nos menciona, nos deja ver una bestia terrorífica, ¿no? De hecho, como no menciona qué es, cuando usted va a algún libro, a alguna imagen donde muestra esta imagen, la, 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 la ponen como la forma de un dinosaurio, el tiranosaurio Rex. No es el tiranosaurio Rex, pero lo ponen de esa manera, porque no describe cómo era. Era tan terrible que ni siquiera Daniel pudo ver cómo era esta imagen, esta bestia, ¿no? Verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba, ¿qué? Grandes cosas. Entonces estamos hablando tiene cuernos esta bestia, pero dice que sale uno aparte. Y ese que sale sobresale de todos los demás porque los demás son quitados, ¿no? Ahora, vamos a leer el verso 17. Verso 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán ¿en qué? En la tierra. Entonces, las 4 bestias de Daniel, capítulo 7, ¿qué son? ¿Qué son, hermanos? Reyes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo, ¿eh? Son reyes que se iban a levantar, o sea, reinos, ¿sí? Vamos a leer el verso 19 al 21. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido. Entonces, ponga atención a el otro que le había salido, ¿no? Delante del cual habían caído, ¿qué? 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. ¿Sí? Verso 21. Leemos juntos. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Qué hacía? Guerra. ¿Contra quién? Los santos, y los vencía. Para aquellos que piensen que estos santos son aquellas estatuas que están en algún altarcito, no es así. Se está refiriendo a la iglesia. Verso 23 al 25. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán, ¿qué, hermanos? 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Perdón, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, ¿y qué? Y medio tiempo. Entonces, este cuerno que sobresale de la cuarta bestia es un rey
que lo que hace es ir contra los santos. Vuelvo a insistir, estos santos se refiere a la iglesia, a nosotros y todas aquellas personas que en todo el mundo que han creído en Cristo Jesús. Entonces estamos viendo el mensaje del capítulo 7 al capítulo 12. El capítulo 7 nos habla de esta guerra que hay en contra del pueblo santo. No debemos de olvidar que en el capítulo 1 al 6 también nos habló de esto, pero en relación a quién, a Daniel y quiénes, y sus amigos. ¿Qué hubo? Persecución terrible contra ellos, ¿o no? Ahora del 7 en adelante está hablando del pueblo de Dios. Entonces, versículo 8 del capítulo 7. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba, ¿qué? Grandes cosas. Verso 25. 25 dice, y hablará palabras contra quién, contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, ¿y qué? Y medio tiempo. A ver, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versos 5 y 7. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 1, habla de que habla de una bestia, dice el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre que blasfemo. Entonces, en Apocalipsis aparece una bestia. En el capítulo 7, ¿cuántas veces aparecen? 4. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 13, aparece una. Es interesante porque en el verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a ¿qué? Un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como ¿qué? Como de león. Hermanos, si ustedes van al capítulo 7 y ven las primeras 3 bestias, son exactamente estos: leopardo, oso y león. Bueno, no profundizar en eso, sino lo que estamos viendo es de que ese mismo mensaje de Daniel lo vemos en el libro de Apocalipsis. Ahora, capítulo 13, versos 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Estamos hablando de esa bestia. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuántos, hermano? 42 meses. Verso 6, leemos juntos, dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Verso 7, yo lo leo, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y qué, hermanos, y vencer. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estamos hablando exactamente de lo mismo, tanto en el capítulo 7 de Daniel como en el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Qué nos está diciendo? Esta bestia, este poder que se levanta enorme, ¿va contra quién? ¿Va contra quién, hermanos? Contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. No debemos de ignorar este mensaje. Está implícito en el libro de Daniel. Capítulo 8 de Daniel. Daniel capítulo 8. Hoy me va a tener mucha paciencia hoy, porque son pasajes muy complicados
y no me gustaría que mal interpretara y yo me quedara corto en la explicación de algún pasaje. Entonces me va a tener un poquito de paciencia, ¿vale? ¿Sí? O sea, lo que le estoy diciendo es de que me voy a tardar un poquito más de lo acostumbrado. A eso me refiero. Capítulo 8, verso 23 al 25. Capítulo 8, versos del 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, verso 23, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido, ¿qué? En enigmas. Si comparamos esto con el capítulo 7, nos está hablando de ese rey que se levanta, ese cuerno que se levanta y que sobresale de todos. En el capítulo 8 está hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces en el 23 dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grande ruina y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. Y leemos juntos lo que sigue. Y al pueblo de los santos. Este no es otro. No. No estamos hablando de otro personaje o que se va a levantar otro. No, es el mismo. Estamos hablando de la misma película, pero lo está nombrando de diferente manera. ¿Sí? Capítulo 7. Esa bestia tiene 10 cuernos, pero sale un cuerno y sobresale mucho más que todos. Ese que hace guerra contra el pueblo santo. Capítulo 8. Vemos esa misma figura de autoridad del verso 23 al 25 y esa misma persona que hace guerra contra quién. Dice, y destruirá a los fuertes y al pueblo de Dios. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? Capítulo 11. Capítulo 11, versos del 30 al 35. 30 al 35 dice así. Porque vendrá contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Aquí menciona el pacto santo. Se está refiriendo a lo mismo que vimos en el capítulo 7 y en el capítulo 8, el pueblo santo de Dios. Solo que aquí lo menciona como el pacto santo. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Dice, y se levantará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará. Perdón, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerá caerán a espada y a fuego, en cautividad y en qué? Y en despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios, verso 35, caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto ¿qué? Hay un plazo. Del verso 30 al 35, ¿de qué nos habla? De la misma historia de ese cuerno que se levanta, que va contra el pueblo santo. Capítulo 8, de igual manera se le da autoridad a este hombre de parte de Dios para que vaya contra el pueblo santo y también lo destruya. Y ahora en el capítulo 11 se vuelve a mencionar con más detalle a este personaje. Este personaje en el capítulo 11, en la historia, uno de los capítulos con más posibilidad de ver en la historia de Israel, es el capítulo 11.
Este hombre se llama Antíoco Epífanes. En la historia, Antíoco Epífanes va contra Israel. Primero los quiere seducir a abandonar sus costumbres al pueblo de Israel, y algunos ceden, pero otros no. Pero este hombre lo que hace, hermanos, es prohibir en el templo los sacrificios y la adoración a Dios, y lo que hace en su lugar es sacrificar animales inmundos y cerdos, obviamente con toda la intención de derribar la adoración del pueblo de Israel para Jehová, para Dios. Entonces estamos hablando de un hombre. Capítulo 7 del mismo hombre. Capítulo 8 del mismo hombre. ¿Qué va a hacer este hombre? Va a ir contra el pueblo de Dios. ¿Pasó eso? Sí pasó, hermanos. Sí sucedió. No sé si ustedes conocen la guerra de los macabeos. Bueno, vayan a su casa después de aquí, vayan a su casa y en vez de poner alguna cosa en la televisión, vayan y digan, a ver, vamos a probar si el hermano tiene la razón. Hay una batalla, una guerra que se llama la guerra de los macabeos. Vea, escudriñe por qué sucedió eso, por qué pasó eso. Sí. Y se va a dar cuenta que el origen de todo eso es Antíoco Epífanes y todo lo que pasó ahí. Fue terrible esa persecución, hermano. Fue terrible lo que pasó con Antíoco Epífanes. Entonces, en la historia sí pasó. En la historia sí pasó. Ahora, en el capítulo 9 cambia un poquito la historia de quién va contra el pueblo de Dios. Ya no se menciona Antíoco Epífanes, sino se menciona a otro personaje, pero ambos hacen lo mismo. Vamos al capítulo 9, versos 26 y 27. Capítulo 9, versos 26 y 27. Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí estamos hablando ya de quién, del Mesías. Ya aparece el Mesías, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que vamos a encontrar entre el capítulo 7, 8 y 11 y el capítulo 9? Bueno, Antíoco Epífanes era un rey, pero griego, de los griegos. En la historia estaba Babilonia, después lo conquistan los medos persas, después a los medos persas lo conquistan los griegos y a los griegos los conquista Roma. Antíoco Epífanes no es romano, es griego. El punto aquí, cuando vemos el capítulo 9, es que estamos hablando del Mesías. ¿El Mesías quién es, hermano? Jesús. ¿Quién estaba gobernando Israel, Judea, cuando Jesús vino? ¿Quién? Roma, el imperio romano. Entonces, desde aquí ya cambia un poquito la historia. A ver, vamos a ver el verso 26. Perdón, verso 20, estamos en el verso 26, dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces estamos hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, aquí estamos hablando de otro acontecimiento. Ese otro acontecimiento es con un tal llamado emperador Tito. En el año 70 después de Cristo, este comandante Tito, este emperador Tito, viene y destruye Jerusalén y el templo. Entonces, ¿de qué está hablando Daniel capítulo 9? Está hablando de esa escena, de la destrucción del templo y de Israel.
Vayan a la historia, vuelvo a insistir. Lleguen a sus casas y vean la historia, cuán terrible fue, espantoso fue esa, esa guerra, esa destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Quién lo destruyó? Los romanos. Entonces, en los capítulos 7, 8 y 11, vemos que habla acerca de un rey griego que se llama Antíoco Epífanes. Y en el capítulo 9 no habla de un rey griego, sino habla de un emperador romano llamado Tito. Estas dos personas, ¿qué hacen? Ambas van contra quién? Contra el pueblo de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Capítulo 12, verso 10 y 11 de Daniel. Daniel, capítulo 12. Capítulo 12, verso 10 y 11. Miren lo que dice. Dice, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos ¿qué? Entenderá. Pero los entendidos ¿qué? Comprenderán. ¿Qué van a comprender? Verso 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, aquí hay una polémica. El capítulo 12, ¿de quién habla? ¿De Antíoco Epífanes o de Tito en el año 70 después de Cristo? Y no se preocupe, no se preocupe. Hay una polémica en eso y nadie se ha puesto de acuerdo. Pero lo que nosotros vamos a entender aquí es que no estamos hablando de dos personas en sí como tales, sino lo que representan. ¿Qué representan estos dos personajes? Obviamente representan el poder de este mundo. Ojo con lo que voy a decir. A Nabucodonosor se le mostró la estatua que estaba formada por 4 de los materiales diferentes, ¿no? Que son oro, plata, bronce, hierro con barro, ¿cierto? Pero aunque está formada esta estatua de esos diferentes elementos, sigue siendo una figura, sigue siendo la misma figura. ¿Sí me explico? Sigue representando solo una cosa. Entonces, esos 4 elementos son Babilonia, Medo Persa, griegos y romanos. Vuelvo a insistir, al final esos 4 imperios representan la misma cosa, una misma cosa. Por lo tanto, si Antíoco Epífanes es griego y fue contra el pueblo, ¿qué hizo Nabucodonosor? ¿Qué hizo, hermanos? También fue, ¿no? Los medos persas también, los griegos también, y los romanos. Entonces, ¿qué representan? Representan el poder de este mundo que va en contra de quién? Del pueblo. Esta solamente es la introducción de la predicación. No es cierto, hermanos. Despierten un poquito. Ya vamos avanzando. Capítulo 9, verso 27, hermanos. Capítulo 9, verso 27. Dice el verso 27 del capítulo 9.
verso 27 dice así. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre ¿qué? El desolador. Entonces vemos que cesa el sacrificio, la ofrenda, obviamente porque está refiriéndose a la destrucción del templo. Capítulo 11, verso 31. Capítulo 11, verso 31. Dice, estamos aquí hablando de Antíoco Epífanes, dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación que desolador. Entonces, ambos, que son solamente personajes representativos, lo que hacen que es ir contra qué, contra el templo de Dios, contra el pueblo de Dios para destruirlo, para quitar la adoración, ¿cierto? Ahora vamos a Mateo capítulo 24. Cuando vamos a Mateo 24, tenemos que verlo también de manera muy sencilla, ¿sí? Verso 1 y verso 2 dice así, cuando Jesús salió del templo e iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, estaban orgullosos del templo sus discípulos de Jesús. Dice el verso 2, respondiendo él, les dijo, ¿leemos juntos? ¿Ya lo tiene? Amén. Vamos a leerlo juntos, dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué estamos hablando en el capítulo 24? De que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, está diciendo y relacionando o viendo esa parte acerca de la destrucción del templo. Está profetizando la destrucción del templo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Y sí, no quedó nada. Ahora, ¿pero qué nos trae el capítulo 24? Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de qué? Del siglo. ¿Sí? Entonces, a partir del verso 4 en adelante, ¿sí? Jesús está describiendo las señales que habrá de la destrucción del templo. ¿Sí? ¿Me expliqué, hermanos? ¿Sí? Ok, ahora verso 15. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, dice. ¿Sí? Entonces, cuando vamos al capítulo 24, la profecía de Daniel que vemos, Jesús la relaciona con la destrucción de ¿qué? Del templo. La abominación desoladora se relaciona con la destrucción del templo. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí pongo un punto importante. Cuando nosotros hablamos del anticristo, tenemos que tener cuidado de no pensar que es una sola persona. Porque para empezar, todo lo que vimos desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, la mayoría de los estudiosos lo relacionan con el anticristo. ¿Cuál es el problema con esto? Que si se ve como una persona, entonces, ¿quién de los dos, de Tito y de Antíoco, es el anticristo?
Por eso, hermanos, cuando nosotros vamos a em, Primera de Juan, busque Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 18. Dice el verso 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es ¿qué? Entonces, desde Juan dice que ya habían surgido en ese momento ¿qué? Muchos anticristos. ¿Quién es el anticristo, hermanos? Capítulo 2, verso 22. A ver, vamos a leer juntos el verso 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre. Y eso estaba presente desde que Juan escribió, ¿o no? Vamos a ver otro pasaje. Ahí mismo en Juan, capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, ¿qué hermanos? Ya está en el mundo. Todo lo que esté en contra de Dios y no le reconozca como Dios y no reconozca a Cristo que vino en carne para pagar nuestros pecados, etcétera, 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 es que es anticristo, según Juan, no según yo. Por último, vamos a segunda de Juan capítulo 1, verso 7. Verso 7. Dice, leemos juntos, hermanos, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador. Si usted está esperando a una persona que se levante y que vaya a Jerusalén y que reconstruya el templo, ese tercer templo, lo reconstruya y se siente en el trono y empiece a gobernar todo el mundo, se equivoca. El anticristo ya está presente y estuvo presente durante estos 2000 años, desde que Juan está mencionando estas palabras. ¿Qué significa esto? Que no estamos hablando de una persona, sino de qué? Del poder de este mundo, que está bajo Satanás y que va en contra de quién? Del pueblo de Dios. Hermanos, estamos en una guerra. Si no se ha dado cuenta, se lo voy a mostrar. Capítulo 12 de Daniel. Perdón, capítulo 12 de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, capítulo 12. Verso 6. Verso 6 dice, y la mujer huyó al desierto. Cuando hablamos de la mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis, estamos hablando de la iglesia. Mire, dice el verso 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Quién la llevó al desierto? Dios. El desierto simboliza el mundo. Dios lleva al mundo, a la iglesia, ¿sí? ¿Para qué? Leemos la última parte. Para que allí la sustente por 1270 días. ¿Qué hace Dios, hermano? Sustenta. ¿A qué? A su iglesia. ¿Dónde? En este mundo. Jesús dijo que ya no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. ¿Con qué propósito?
¿Cuál es el propósito? ¿Cuál, hermanos? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hicieron sus amigos? Enseñaron al mundo que los misterios de Dios. ¿Cuál cree que es su propósito estando en este mundo? Dios lo va a sustentar, claro que sí, con todo lo que esto conlleva. ¿Pero para qué? Vamos al final del capítulo 12, verso 17. El dragón, hermanos, en el capítulo 12, verso 9, es Satanás. Y miren lo que dice del dragón en el verso 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que dijimos que la mujer, ¿qué es? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. ¿Quiénes? Leemos juntos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Según Apocalipsis 12, ¿en qué condición se encuentra la iglesia? En una guerra. Obviamente esa guerra no es contra carne, ni sangre, ni principados, ni potestades. O sea, no es contra una persona. ¿Es contra quién? Contra todo un sistema de este mundo. Ahora, ¿cuánto tiempo va a sufrir la iglesia? ¿Cuánto tiempo va a estar esto? A ver, vamos al capítulo 7 de Daniel. ¿25? Daniel 7:25, en la última parte del verso dice, hasta tiempo, tiempos, ¿y qué? Y medio tiempo. A ver, ¿cuánto es eso? No se preocupe, nadie sabe. Vamos también al verso 8, verso 13 y 14. Dice, entonces oí al santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, ¿cuánto? 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario será ¿qué? Purificado. Entonces, en el capítulo 7 habla de tiempos, tiempo y medio tiempo, pero en el capítulo 8 habla de 2300 tardes y mañanas. Todo eso está refiriendo al sufrimiento, al tiempo de sufrimiento de la iglesia, de los santos. Capítulo 9, hablando de las 70 semanas, en el verso 24 al 27 dice, y por otra semana, refiriéndose a un periodo de 7 años, hermanos, esta semana también habla del tiempo de angustia del pueblo de Dios. Ahora vemos capítulo 11, hermanos. Capítulo 11 del libro de Daniel. Capítulo 11, verso 24. Al final del verso 24 dice, ¿esto qué? Por un tiempo. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Versículo 27. También dice, porque el plazo aún no habrá llegado. Verso 29. Dice, al tiempo señalado. 35. Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Al final del versículo 36 también dice, porque lo determinado que se cumplirá. Capítulo 11 habla de un plazo, de un tiempo determinado. Capítulo 12, versos 6 y 7. Daniel, capítulo 12, versos 6 y versos 7. Mire lo que dice. Capítulo 12, versos 6 y versos 7. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Leemos el 7 juntos. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo, tiempos
y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas que serán cumplidas. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué significa entonces todo esto? Son días, son tiempos. ¿Y qué es el tiempo? Bueno, lo mejor sería comprender que se trata de un tiempo de angustia y sufrimiento para que Dios permita madurar y crecer y criar al pueblo de Dios en medio de esa situación. Entonces, ¿qué hace Dios? Sustenta, hermanos. En medio de ese pueblo, de ese tiempo de angustia, está sustentando a su pueblo. Pero ¿qué va a hacer Dios? Capítulo 12, versos del 1 al 3. Estamos aquí en Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, leemos juntos, será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Al final, ¿qué pasa? Son liberados todos aquellos que son escritos en el libro. Verso 2. Leemos juntos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La pregunta es, ¿tú para qué vas a ser resucitado en el día final? ¿Para vida eterna? ¿Has creído en Cristo? ¿Vives de acuerdo a esa voluntad del Señor? Dice el verso 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de ¿qué? De los días. Hermanos, ¿cómo termina el libro? ¿Se acuerda cómo comenzó el libro de Daniel? El libro de Daniel comenzó Dios entregando al pueblo de Israel a los babilonios por su pecado. Y en medio de eso va Daniel y sus amigos. En medio de todo el libro, ¿qué hay? Persecución, angustia. Son obligados a adorar, a hacer cosas que no quieren, que ofenden a Dios, pero ellos se mantienen firmes. Incluso sean echados donde sea. ¿De qué habla el libro de Daniel? De eso. Pero en relación a quién? A nosotros. Entonces habla, sí, de angustia, pero habla también de cómo ese pueblo se mantiene firme, fiel. ¿Ante qué? Ante toda esa seducción del mundo que viene contra el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para apartarlo de la adoración a su Dios. Y entonces, no sé si se dio cuenta, el capítulo 11 y el capítulo 12 habla de los entendidos y de los sabios. En el capítulo 12, verso 3, dice así. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces los entendidos van a resplandecer. Capítulo 11, verso 33. Busque capítulo 11, verso 33. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad. ¿Y qué? Y despojo. Entonces estos sabios, en el capítulo 11, dice que son los que instruyen a muchos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hizo Daniel y sus amigos con Nabucodonosor y con todos los que estaban ahí? ¿Qué hicieron? ¿No le mostraron los misterios de Dios a todos estos reyes paganos, no, hermanos?
Versículo 35, verso 35. Dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto, ¿qué? Hay plazo. Entonces algunos de los sabios van a caer para ser purificados y limpiados. Entonces, ¿quiénes son los sabios y quiénes son los entendidos? Los sabios son aquellos que no solo enseñan a otros, sino que ellos mismos pasan por un proceso de purificación, limpieza, para mantener su fe intacta. El libro de Primera de Pedro, ¿qué dice? Que nuestra fe va a ser probada. ¿Cómo se prueba el oro? ¿Para qué? Para ser perfeccionados. Entonces, en el capítulo 12, verso 3, dice así, leo otra vez. Capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas que perpetúan eternidad. Verso 10. Leemos juntos, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, ¿qué? Comprenderán. ¿Qué van a comprender? ¿Qué van a comprender? Van a comprender que en este mundo, hermanos, lo que viene para la iglesia es persecución, opresión. ¿De qué? Del mundo. Pero como son sabios y entendidos, comprenden que esto es para qué. ¿Con qué propósito? Entienden que en este mundo, hermanos, en este mundo no está nuestra recompensa. No, no. Si usted piensa que en este mundo va a recibir las recompensas de Dios, en toda la Biblia dice que no es así. Y en el libro de Daniel, después de que Daniel fue fiel durante más de 70 años en Babilonia, que fue una persona íntegra, Dios no le dijo, ahora Daniel, vete a tu casa, te voy a dar todo el dinero que quieres, todas las propiedades que quieres, y ahora sí, a gozarla. No le dijo eso, le dijo, pues te digo que vas a morir, dice el verso 13, y tú irás hasta el fin. Y reposarás, o sea, morirás. Y te levantarás para recibir tu heredad, ¿cuándo? Al fin de los tiempos. Por último, quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 17. Dice, leo el 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Y si hijos, también, ¿qué, hermanos? Herederos, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él que seamos glorificados. ¿Cuál es la herencia, hermanos? ¿Dónde está la herencia? ¿Dónde? ¿Dónde? La glorificación. ¿Dónde? Cuando venga Jesús por segunda vez. No es en este mundo. No. La herencia está reservada para nosotros, dice Primera de Pedro, en los cielos. Y termino con el verso 18. Vamos a leerlo juntos. Leemos juntos, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¿Sabe quién pudo ver la gloria de Dios, el reino de Dios, antes de que muriera? No, Esteban murió. Pero hay una sola persona que vio el reino de Dios y no murió, pero se le prohibió hablar acerca de eso. Y no se le permitió decir nada. ¿Sabe quién es ese? Pablo. Él nos dice a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, pues tengo por ciento que las aflicciones del tiempo presente, y mire que Pablo padeció por Cristo, ¿o no, hermanos? Sí, increíble. Él dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Imagínese lo que le llevó a este hombre a soportar. Él lo vio, él lo miró y ahora nos lo está diciendo a nosotros. Nos está diciendo, no necesitas mirarlo, de verdad te lo digo, que lo que nos espera vale la pena el sufrir y el soportar fielmente las cosas que vienen a nuestras vidas, cualquiera que éstas se llamen, como sea. Porque si no es ahora, es al rato, y si no después, en unos días, vienen situaciones a nuestras vidas. ¿Y qué hay que hacer? Mantenernos firmes, fieles delante de Dios, cualquiera que sea nuestra situación en este mundo. No negociar con el mundo. Nosotros no negociamos con el mundo. ¿O sí? ¿Hermano? No. Cuando me refiero a negociar es no cedemos ante las cosas de este mundo. Amén, hermanos. Entonces seremos, sí, hay opresión, el mundo está en contra de la iglesia, sí, pero hay una recompensa para toda aquella iglesia que es fiel. Amén. Oremos.